Bueno, pues ya como es habitual, nos reunimos los últimos viernes de cada mes para dedicarle un tiempito a actividades de investigación, de divulgación de la ciencia, etcétera. En esta ocasión yo tengo el gusto y también el honor de presentar al doctor José Israel Betancur Reyes, que va a ser nuestro ponente conferencista del día de hoy. El doctor Betancur cursó la carrera de Física y la maestría en Ciencias de Materiales en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias de Materiales en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. El área de estudio del doctor Betancur es el desarrollo de materiales magnéticos y sus aplicaciones, la cual ha cultivado en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM desde que se incorporó al mismo en el año 2001, en el que se desempeña como investigador titular C, con nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha publicado más de 100 artículos de investigación en revistas especializadas de circulación internacional y ha dirigido 30 tesis en los diferentes niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido ponente en congresos especializados, tanto nacionales como internacionales, impartido clases de física, matemáticas y ciencias de materiales desde 1994 en diferentes instituciones de educación superior. Y actualmente funge como director del Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación y que nos comparta esta presentación en temas de interés para nuestro programa de maestría en ciencias de la ingeniería. Una vez más, le doy la bienvenida y adelante con su presentación. Muy bien, pues antes que nada, muchísimas gracias al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla por su amabilísima invitación. Les aprecio mucho que me den la oportunidad de platicar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias también al maestro Sabino, al profesor Sabino por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a platicarles en dos partes el tipo de trabajo que realizamos aquí en el Instituto de Investigaciones en Materiales como parte de nuestros proyectos de investigación. Primero voy a hablar en general sobre la ciencia de ingeniería de materiales y la importancia que tiene para el desarrollo tecnológico en general. Y después ya les mencionaré específicamente el tipo de estudios que llevamos a cabo en la especialidad de materiales magnéticos. Bien, la importancia de los materiales tiene que ver, desde mi punto de vista, con el desarrollo mismo de la civilización. Yo, desde que soy especialista en ciencia de materiales, he sostenido que el avance, el progreso de la humanidad como civilización ha sido o va de la mano y va fuertemente impulsada por la disposición de materiales que sean adecuados en los tiempos lejanos para la supervivencia misma de la especie, como lo podemos ver en la división clásica de la historia, ¿no? Se habla de edad de piedra, edad de bronce, de edad de hierro. Y en estas eras, cada uno de estos elementos, piedra, bronce, hierro, cada uno de estos materiales, fueron la base principal sobre la que se construían en cada una de estas etapas, pues utensilios y herramientas para el trabajo de sobrevivencia de los entonces antepasados humanos. El bronce es una mezcla de metales y esto permitió también el desarrollo de armas para las guerras. La verdad es que la humanidad siempre ha estado envuelta en conflictos bélicos y esto que ahorita nos parece algo tan lejano, pues en realidad si vemos la historia escrita tiene alrededor de unos 5.000 años, ¿no? Desde unos 3.000 años antes de nuestra era hasta nuestros días, podemos contabilizar alrededor de 5.000 años de historia y en estos 5.000 años, únicamente en los últimos 60, 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues podemos hablar de que la etapa de las guerras pues, ha sido relativamente superada. Siempre hay conflictos alrededor del mundo, pero conflictos a escala mundial, pues ya tenemos tan solo una mínima parte del tiempo que llevamos como historia de la civilización humana, una mínima parte ha estado librada de estos grandes conflictos. Pero lo que voy es que durante toda esta historia humana, la posibilidad de contar con más y mejores armas, que tenía que ver en tiempos remotos con el tipo de material que teníamos a nuestro alcance, pues eso hacía que algunos ejércitos fueran más fuertes que otros. Durante las cruzadas hay una vieja leyenda que dice que el emperador, el rey Ricardo Corazón de León, líder de los cruzados,
se encontró en un campo neutral con el rey Saladino, el líder de las huestes musulmanas, y que decidieron probar el poderío de sus espadas. Entonces el rey, Corazón de León, pues llevaba una espada recta grande que hacían en Occidente con un acero, un tipo de metal, y básicamente una espada recta, muy pesada, que para demostrar su poderío lo que hizo básicamente fue cortar de un tajo una piedra, la deshizo con el filo de su espada y el peso de su espada. Eran armas muy, muy pesadas y muy, muy robustas. En cambio, Saladino, la espada de Saladino era una especie de nariz alargada, muy delgada, pero que era sumamente tenaz. Es decir, el material que era confeccionado con lo que se conoce actualmente también como el acero de Damasco, que por cierto, este acero de Damasco tiene una característica especial. Ya se usaban para su producción los procesos de templado que hoy conocemos como tales, como proceso de templado. Y esto le daba al acero, precisamente como ya dije, una característica de tenacidad muy importante. Entonces, Saladino, para mostrar el poderío de su espada, lo que hizo fue aventar un pañuelo de cela hacia arriba y colocó su espada con el filo en la parte, apuntando hacia la parte de arriba, y cuando cayó el pañuelo se cortó finamente con el hierro, con el filo potente de la espada de Saladino, se cortó como si fuera mantequilla, ¿no? Entonces, cada uno de ellos mostró el poder de sus espadas. Como ya dije, la espada de Saladino estaba hecha a base del acero de Damasco, era tenaz y muy, muy, muy filosa. En fin, más allá de las leyendas, lo cierto es que la disposición de los materiales permitía en los tiempos antiguos pues, disponer con armamentos, utensilios y herramientas para sobrellevar la existencia. Y esto fue muy claro, sobre todo a partir de la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial, como todos sabemos, en el siglo XVII, XVIII y sobre todo el XIX, lo que permitió la explosión realmente de la Revolución Industrial fue la utilización a gran escala del acero. Gracias a la disponibilidad del acero, un material ya para ese entonces bien establecido, pues se pudieron desarrollar vías férreas, ferrocarriles, automóviles, todo tipo de máquinas para la producción a nivel industrial. Y eso obviamente pues revolucionó, como su nombre lo indica, el status quo de la sobrevivencia humana. Después de los grandes conflictos que hubo, los conflictos bélicos de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron como materiales omnipresentes para la calidad de vida de los seres humanos los plásticos. Y esto fue posible gracias a los desarrollos científicos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto que voy a decir a continuación no necesariamente es políticamente correcto, pero bueno, hay que mencionarlo porque es la realidad. Durante las guerras, sobre todo las guerras a gran escala, la tecnología, la ciencia se impulsa de manera muy potente en su desarrollo. Y la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. Durante la Segunda Guerra Mundial se descubrieron desde el punto de vista químico y físico e ingenieril muchos procesos que dieron pie a muchos de las commodities, muchos de los artículos e insumos que tenemos hoy a nuestra disposición para nuestro nivel de vida actual. Y entre ellos se cuenta en los plásticos. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron procesos más eficientes para la refinación de petróleo y la obtención de plásticos, los cuales, como aquí muestro en esta pequeña imagen, pues están presentes en todo tipo de materiales a nuestro alrededor. Otra cosa, por supuesto, es que hoy en día pues, los plásticos empiezan a ser un problema y una preocupación ambiental por el hecho de su muy lenta degradación. Pero ciertamente, a lo largo de varias décadas, el plástico fue una solución muy, muy fácil, muy práctica para el modus vivendi del ser humano actual. Y obviamente ahora la ciencia de materiales está buscando alternativas. ¿Qué hacemos con tanto plástico que ahora de pasar a darnos una solución a nuestras necesidades más comunes y más sencillas en la vida diaria, se está acumulando de una manera peligrosa y amenazante para el medio ambiente? Entonces, en este sentido, pues la ciencia de materiales está trabajando para ofrecer alternativas. Una vez más, la ciencia de materiales. Otro aspecto que se desarrolló fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial fue el desarrollo de las computadoras. Y para el desarrollo de las computadoras, pues estamos hablando básicamente de dos materiales que ahorita voy a comentar. Desgraciadamente, no sé si tengo oportunidad de escuchar a los jóvenes, pero para no cortar ahorita el ritmo de la presentación, habrá, profesor Sabino, una opción para al final preguntas y respuestas, ¿no? Supongo. Maestro Sabino, profesor Sabino. Profesor Sabino. Sí, perdón, es que tenía el micrófono cerrado. No se preocupe. Sí, claro, al final va a haber un tiempo para preguntas y respuestas, Muy claro bien. que sí.
Bueno, entonces, lo que yo quería decir a este respecto es que el elemento que ha permitido el desarrollo fundamental de la computación, pues obviamente es el CPU. ¿Y en dónde está el poder de los CPU? ¿Qué es lo que hace que un CPU sea más poderoso que otro? Bueno, pues básicamente tiene que ver con el número, la capacidad de operaciones que puede realizar un CPU. Los CPUs actuales, sobre todo en las grandes computadoras de las grandes universidades, pues estamos hablando ya del orden de pentabits para las operaciones, que es algo gigantesco, ¿no? Pero en cuanto al material en sí, porque finalmente una computadora tiene circuitos, la parte fundamental de CPU es lo que se conoce como la capacidad de operación, que tiene que ver con el número de transistores. Resulta que el elemento último de operación de una computadora a nivel hardware, a nivel físico, son los transistores. Y los transistores, como seguramente varios de ustedes en las ingenierías que estudian, sobre todo en la parte eléctrica, electrónica, pues los transistores son un componente que permite controlar el paso de la corriente. Entonces, a ver, permítame, aquí está, déjenme adelantarme, ya me adelanté, pero a ver, el desarrollo clave del CPU es el transistor. Y aquí están, miren, aquí les muestro un ejemplo de transistor. El primer transistor que se desarrolló fue desarrollado en una compañía tejana, en la Texas Instruments. Y aquí se los puedo mostrar, miren, es un cristal de germanio que está aquí señalado. Un cristal de germanio que medía más o menos 3 centímetros, 3 por 2 centímetros de ancho. Estaba armado con unos clips. Y este fue el diseño del transistor que se presentó. Por cierto, que por este desarrollista fue en los años 50 más o menos. El premio Nobel se lo dieron al desarrollador del transistor unos años, años después. Ahorita voy a mostrar una tablita. Pero el elemento clave que le da poder a las computadoras son los transistores. Y los transistores empezaron así, como estos armatostes de varios centímetros de ancho. Y el elemento clave aquí es el germanio, que es un metal, es un semiconductor, un elemento semiconductor. Entonces, el transistor se dio gracias a las propiedades semiconductoras del germanio. El germanio tiene el detalle de que es un elemento semiconductor muy escaso y por lo tanto muy caro, casi como el oro. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que permitió que los transistores se pudieran producir a gran escala? La sustitución del germanio por su primo hermano, el silicio. El silicio es un elemento muy abundante, a diferencia del germanio, y muy barato en la Tierra. Y tiene las mismas propiedades prácticamente de semiconductor que el germanio. Entonces, gracias a que hubo un material disponible como el silicio, se pudo desarrollar la industria electrónica a gran escala con el desarrollo de transistores cada vez más y más pequeños. Entonces, a final de cuentas, el poder de cómputo de un CPU tiene que ver con cuántos transistores pueden ustedes meter por pulgada cuadrada. Los famosos, bit por pulgada cuadrada, ¿no? Y en ese sentido, entre más pequeños sean los transistores, pues más información podrán ustedes almacenar en sus computadoras. Entonces, desde aquel lejano transistor que ya les mostré hace un momentito, en los años 50, este es un reporte de hace ya algunos años, pero lo tengo aquí presente para citárselos porque les comento, este reporte ya habla de un transistor de un solo átomo. Está compuesto por nanoalambres, aquí está la fotografía, bueno, la imagen, son nanoalambres de carbono y este dispositivo es capaz de controlar el paso de un solo electrón, uno solo. Ya no hablamos de una corriente de miles de millones de electrones, este es un nanotransistor que puede controlar el paso de la corriente conformada por un solo electrón. Entonces, así de rápido hemos avanzado en el desarrollo de este tipo de materiales. Bien, estaba yo hablando entonces en el caso de las computadoras, pues el material silicio fue el que permitió su desarrollo a gran escala. Pero déjenme retomar el planteamiento que les estaba haciendo sobre el desarrollo tecnológico atado, o más bien muy comprometido con el desarrollo de los materiales. Ya les mencioné el caso de silicio. Hay otro caso, hay muchísimos casos, por supuesto. Aquí me puedo pasar con ustedes toda la tarde mencionándoles casos en los que un material o la disponibilidad o descubrimiento de un material ha permitido una variedad de aplicaciones muy grandes. Pero bueno, no pretendo cansarlos con eso. Voy a mencionarles un par de ejemplos más. En este caso les voy a hablar del radar. El radar en 1939, justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses ya habían desarrollado un prototipo para un radar. Un radar, como ustedes saben, es un dispositivo que emite una señal de microondas al aire, a la atmósfera. Este tren de microondas rebota contra superficies metálicas y regresa.
Y entonces al radar le permite monitorear cuando hay cerca de su sitio de emisión, pues en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues, a los ingleses lo que les interesaba era detectar los aviones de la Armada alemana. Resulta que los alemanes se dieron cuenta que invadir Inglaterra, como es una isla, invadir Inglaterra vía marítima era prácticamente imposible porque la fuerza naval, la naval inglesa era poderosísima, la más potente del mundo en ese momento. Entonces los alemanes estaban conscientes que no tenían oportunidad de invadir por tierra, bueno, en este caso por mar, Inglaterra. Entonces la estrategia que adoptaron para vencer a Inglaterra fue el bombardeo aéreo. Pero resulta que, ahorita les comento al final, como ya decía yo hace un momento, los ingleses ya tenían un desarrollador de radar. Déjenme comentarles rápidamente. El elemento clave tecnológico del radar es el magnetrón, porque el magnetrón es el que produce el tren de microondas. Un magnetrón básicamente es una cavidad en la que se tiene que acelerar a los electrones, y como todos sabemos, cuando un electrón se acelera, se producen ondas electromagnéticas. Entonces, en el magnetrón hay una serie de filtros espaciales, que lo que hacen es seleccionar de todas las frecuencias de onda que se generan al acelerar cargas eléctricas, solamente se dejan salir aquellas que están en el rango de las microondas, o sea, en el rango entre centímetros y metros. Ahora bien, para acelerar los electrones, la pieza clave que se requiere es un campo magnético. Y para poderlo instalar dentro de un radar, se requiere un imán. Esa es la cuestión. Entonces, al final del día, lo que se requiere es un material de tipo imán que sea capaz en el magnetrón, acelerar los electrones para producir el tren de microondas, que es el que va a usar el dispositivo, el radar dispositivo. Pues bien, resulta que los ingleses ya tenían probado su radar, pero no tenían un imán, un material que fuera lo suficientemente capaz de producir un tren de microondas estable y aplicable. Entonces, en ese entonces, los norteamericanos ya contaban con un imán que estaba hecho con elementos de aluminio, níquel y cobalto. Le llamaban álnico, eran los aleaciones álnico, aluminio, níquel y cobalto, que los norteamericanos ya habían estado estudiando durante esa década. Entonces, los ingleses pidieron la colaboración de los americanos para para contar con este imán, con esta aleación de aluminio, níquel, cobalto, y gracias a ello, los ingleses terminaron de desarrollar el radar. Lo interesante con el radar es que, ya para terminar este anecdotario histórico, gracias al radar, los ingleses en toda la costa que va hacia el Canal de la Mancha pudieron colocar una serie de torres de radares, precisamente, para poder monitorear y prever el ataque de la Fuerza Aérea Alemana. De manera que cuando los alemanes lanzaban sus bombardeos, sus aviones para bombardear, los ingleses ya los estaban esperando enfrente de la costa británica para la batalla por aire. Los alemanes realmente estaban sorprendidos, estaban incrédulos. ¿Cómo era posible que por más que quisieran hacerlo rápido, de noche, en la madrugada, a cualquier hora que ellos intentaran, los alemanes lanzar el ataque aéreo, los ingleses ya lo estaban esperando? Y tenía que ver con esto, con que los ingleses ya tenían el radar, cosa que los alemanes no tuvieron. Y entonces, bueno, el desenlace de la historia ya lo sabemos. Inglaterra fue la única potencia europea que no se rindió ante el avance de los alemanes, y gracias a eso, que Inglaterra pudo resistir, pudo organizar el contraataque de la mano de los aliados con los americanos, y bueno, pues la historia cambió en el sentido que todos conocemos. Bien, entonces, no quiero decir obviamente que gracias al desarrollo de un imán álnico la guerra mundial se ganó, no, hubo muchos otros factores, pero quiero decirles en particular que el hecho de contar con un material apropiado en las exigencias que uno necesita puede contribuir y mucho al desarrollo tecnológico, no solamente de la sociedad, sino inclusive de la historia misma. Bueno, yo les platiqué, aquí tengo una lámina más en la que les muestro cómo va aumentando la densidad de transistores por pulgada cuadrada. Esto se llama la ley de Moore, y él predijo que la densidad de transistores se puede duplicar más o menos cada 10 años, lo cual hasta el 2020, hasta este año, más o menos se ha cumplido. Bueno, se ha cumplido razonablemente bien. Actualmente hay del orden de 10 a la 10 transistores por pulgada cuadrada, gracias al desarrollo de materiales que han podido sustentar este compactamiento de transistores.
Ahora, aquí hay, déjenme rápidamente mencionar, eso es otro caso de un material magnético también muy interesante, tiene que ver con la grabación magnética. Todos ustedes son muy jóvenes, estoy seguro que prácticamente ninguno de ustedes conoció un cassette. Para los colegas profesores que me estén haciendo el favor de acompañarnos, bueno, pues seguramente lo recuerdan muy bien, pues un cassette era una cajita con una cinta magnética. En la cinta magnética había cristales o granos que les conocemos que estaban magnetizados a lo largo de su eje principal. Entonces, los granos estaban colocados sobre sobre el eje principal, sobre el eje axial de la cinta, y la cabeza de lectura magnética lo que hacía básicamente era aplicar un campo magnético o leer el campo magnético de estas partículas para poder traducir la señal analógica que estaba guardada en el cassette, en la cinta, hacia las bocinas. Entonces, ¿de qué dependía la densidad de grabación? O sea, la cantidad de canciones o la cantidad de información que se podía grabar en un cassette, pues de cuántos granos pudiera yo meter en la cinta magnética. Entonces, si consideramos los granos como, vamos a decir, fichas de dominó, se los pongo así. Si yo tengo un espacio, vamos a decir, de 10 centímetros, yo podría acomodar en unas fichas de dominó, miden más o menos unos 3 centímetros, podría acomodar más o menos 3 fichas de dominó acostadas, una tras otra, en un espacio de 10 centímetros. Pero si yo quisiera acomodar más fichas de dominó, jóvenes que me están escuchando, ¿de qué otra forma podría yo acomodar las fichas para que cupieran en los mismos 10 centímetros más fichas de dominó? Si lo piensan tantito, aquellos de ustedes que sean los más creativos se podrán dar cuenta rápidamente que la clave es no poner las fichas acostadas, sino poner las fichas paradas. ¿Por qué? Porque las fichas en su espesor no miden 3 centímetros, miden aproximadamente medio centímetro menos. Entonces, en un espacio de 10 centímetros lineales, en lugar de poner 3 fichas acostadas, podría poner 15 o 20 fichas paradas, dependiendo del espesor. Y eso es exactamente lo que se hace en los medios de grabación magnética actual, en los discos duros actuales. Los elementos de grabación magnética son granos o cristales que están colocados de forma vertical en el sustrato. De manera que la cabeza de lectoescritura lo que hace es, para escribir, pues emite un campo magnético para cambiar la dirección de los granos, o lee el campo magnético que producen cada uno de estos bits o pedazos de información. Pero el chiste aquí es que los granos están, como ya dije, colocados en forma vertical sobre el sustrato, lo que da una densidad mucho mayor de información, que es lo que ahorita estamos teniendo en los discos duros actuales. Bueno, antes de platicarles propiamente dicho lo que hacemos aquí en la investigación de materiales magnéticos, déjenme mostrarles a manera de testimonio, pues cómo ha influenciado fuertemente el desarrollo de los materiales en la historia de la ciencia y en el progreso de la civilización. Aquí tengo la lista de los premios Nobel desde el año 2000 hasta el año 2020, y todo esto que estoy poniendo aquí, jóvenes, son premios Nobel en física o en química que tienen que ver con materiales. Por ejemplo, en el año 2000 se le dieron en física al desarrollo de estructuras semiconductoras para circuitos integrados, y en la química polímeros conductores. En el 2003 se lo dieron a los superconductores y superfluidos. En el 2007 al desarrollo de magnetoresistencia gigante, que es el principio físico que permite desarrollar los materiales para las cabezas de lectoescritura de las computadoras. En el 2010 se le dieron material también al descubrimiento del grafeno. En el 2014 se premió el diodo de emisión de luz. En química, en el 2011, en los cuasicristales. En el 2016, a transiciones de fase en la materia, precisamente. Y apenas el año antepasado se lo dieron en el Premio Nobel de Química al desarrollo de baterías de iones a base de litio. Entonces, aquí está con mucha claridad la influencia que tiene el desarrollo de materiales en los premios más reconocidos a nivel mundial, como son los premios Nobel, tanto de física como de química. Bueno, a estas alturas del partido espero ya haberlos convencido de que la ciencia de materiales es esencial para el desarrollo tecnológico de nuestra civilización. Y pues me permitiré aquí simplemente ilustrar esquemáticamente en qué consiste la ciencia e ingeniería de los materiales. Tenemos 3 aspectos que estudiamos en esta disciplina, que son la síntesis de materiales, la cual se refiere a necesitamos desarrollar técnicas para producir materiales. En el caso de los metales, que es la parte de mi especialidad, les puedo comentar que los metales se desarrollan, las aleaciones se desarrollan básicamente por métodos de fundición. Una vez que se tiene la combinación de elementos, los fundimos en un horno y luego los colamos, los vaciamos en un molde para que se produzca una solidificación, para pasar del estado líquido al estado sólido.
Ya que tenemos el material de estado sólido, la aleación que queremos desarrollar, pasamos al siguiente aspecto, que es el estudio de la microestructura. La microestructura aquí se refiere a responder la pregunta: ¿cómo están organizados los átomos dentro de mi material? ¿Qué tipo de ordenamiento tienen? No es lo mismo los átomos en un trozo de hierro, por ejemplo, en los que podemos ver que los átomos están acomodados de manera periódica, simétrica, formando pequeños cubos con átomos de hierro en las esquinas y un átomo de hierro en el centro. Eso se conoce como una estructura cúbica centrada del cuerpo. Eso, hay 14 tipos diferentes de arreglos geométricos en los que los átomos se pueden meter dentro de, o se pueden acomodar de forma microestructural. Eso se llaman las redes de Bravais. Y nosotros en la ciencia de materiales necesitamos estudiar cómo está esa microestructura, qué tipo de ordenamiento hay. ¿Y por qué me interesa eso? Bueno, pues porque el tipo de microestructura que posee un material me dice mucho respecto a las propiedades que posee un material. Esto es algo que está conectado entre sí. Cómo se produce el material a través de la síntesis, eso va a determinar qué tipo de microestructura tiene, y el tipo de microestructura a su vez va a determinar las propiedades físicas o químicas que me interesan. Y lo voy a mostrar un poquito más adelante cuando ya hable propiamente dicho de los materiales magnéticos. Entonces, este es el core, el kernel, digamos, el núcleo central de los estudios en ciencia e ingeniería materiales. Tenemos que producir material mediante algún método, tenemos que caracterizar su microestructura. ¿Cómo? Pues mediante técnicas como difracción de rayos X o microscopía electrónica, que son las técnicas más comunes. Para los químicos, en lugar de estudiar microscopía electrónica, pues usan resonancia magnética nuclear, que también les permite establecer eso, cómo están los átomos arreglados en forma espacial dentro de su material. Y finalmente, la evaluación de las propiedades físico-químicas de mi material. Dependiendo de las propiedades que yo esté estudiando, pues utilizaré técnicas especializadas para caracterizar sus propiedades. Ahora, por supuesto, todo esto está también muy interrelacionado con la simulación y la teoría de materiales, los cuales me permiten predecir propiedades que a nivel de laboratorio me pueden ahorrar mucho tiempo de trabajo. Otra parte esencial de la ciencia de materiales tiene que ver con la parte ingenieril, con el diseño de ingeniería, con el diseño industrial, en el sentido de decir, yo para cierta aplicación necesito que mi material tenga tales propiedades. Entonces, el diseño ingeniería o diseño industrial se basa en cuanto al desempeño, qué tipo de desempeño necesito del material. Y entonces, con base a estas inquisiciones que se hacen desde la ingeniería, desde el diseño, la ciencia de materiales puede contribuir a desarrollar materiales ad hoc o materiales con propiedades específicas que ustedes requieran. Y obviamente, pues el ideal de la ciencia de materiales es desarrollar materiales con las propiedades funcionales que se necesitan, con el proceso más sencillo que sea posible y con el precio más barato que se pueda tener. Eso obviamente son condiciones ideales. Vamos a ver que no siempre es así. Bien, pues entonces hasta aquí voy a dar la parte de materiales, y ahora sí, si me permiten, voy a pasar a la parte de propiedades magnéticas. Y como dije hace un momento, pues habrá una parte de preguntas al final de la presentación. Bien, entonces voy a practicar propiamente dicho ahora sí de propiedades magnéticas. Rápidamente les platico: para estudiar propiedades magnéticas necesitamos conocer estos conceptos básicos. El campo aplicado, H, se refiere al campo magnético que le voy a producir, que le voy a aplicar a mi material. Para que un material responda magnéticamente, tengo que aplicar un estímulo, como cualquier otro material, ¿no? Cualquier material que ustedes quieren que desarrolle una función, tiene ustedes que aplicarle un estímulo. Si quieren, por ejemplo, que haga cuestiones eléctricas, si quieren evaluar la resistividad de un material, pues lo que tienen que hacer es aplicar un estímulo, o sea, un voltaje. En el caso de los materiales magnéticos, el campo que se aplica es el campo H. Este campo se puede producir mediante bobinas o mediante imanes permanentes, y es el estímulo que yo le voy a aplicar a mi material para que responda. Ahora, la respuesta del material se conoce como magnetización y se denota como M. Entonces, yo estimulo a mi material con un campo H y el material responde con una magnetización M. El cociente de ambos se llama susceptibilidad magnética, y la inducción magnética es la suma de H más M multiplicado por esta constante que se conoce como permeabilidad magnética del vacío. De manera tal que una propiedad que es muy ingenieril es la permeabilidad magnética. Es el cociente entre la inducción B y el campo H aplicado. Esta permeabilidad magnética me dice qué tanto flujo magnético se produce en el material cuando yo le aplico un campo H. Y esto es muy interesante porque si la permeabilidad es muy grande de un material, por ejemplo, de 10.000 o de 50.000, quiere decir que, tomando en cuenta este cociente, para un campo H1,
el material produce una inducción magnética de 10.000, por ejemplo. O sea, el material magnético actúa como un multiplicador. Yo le pongo un pequeño estímulo de H igual a 1 y el material responde con una B, una inducción de 10.000, y el cociente 10.000 entre 1 me da la permeabilidad. Entonces la permeabilidad me dice qué tanto flujo magnético puede producir un material magnético. Y eso es una propiedad a nivel de ingeniería muy importante. Ahorita voy a platicar de ellas. Ahora, ¿cuál es la importancia de los materiales magnéticos? Miren, hace algún tiempo estuve buscando información pues, para ubicar la importancia de los materiales magnéticos en la industria. En la industria, vean ustedes, ¿en cuál industria? Pues en muchas industrias se utilizan imanes o materiales magnéticos, en la industria automotriz, en la industria electrónica, en la industrial, en la industria de generación de electrónica, etcétera, etcétera. Y lo que me encontré es este reporte. Aquí hay un reporte que hace una estimación del mercado de materiales aquí dice, en el 2020 debe estar alcanzado alrededor de los 55.000 millones no, perdón, aquí está, 96.000 millones de dólares el mercado mundial de materiales magnéticos. ¿Qué tipo de materiales magnéticos? Pues aquí están, miren, semiduros, duros, imanes. Y entonces dije, bueno, pues estaría súper bien comprar este reporte para ver en detalle. Aquí hay una lista de empresas, miren, de todas las empresas que pueden ocupar este tipo de materiales. Pero resulta que, bueno, ya dije aquí, a ver, permítanme. Aquí está, en el 2014 era de 55.000 millones y en el 2020, o sea, este año debe andar rondando los 100.000 millones de dólares. Aquí están los tipos de materiales magnéticos que también ya mencioné, pero lo que quiero compartir con ustedes es que la sorpresa que tuve es que este reporte cuesta $5.650. $5.600 para comprar un reporte que me hable o que me diga en detalle cuál es el mercado mundial de los materiales magnéticos, nada más de los materiales magnéticos. $5.600. Aquí me encontré otro, esto es de una agencia europea. Esta es la contraparte europea, también es un reporte industrial sobre el uso de los materiales magnéticos en el mercado mundial. Y a ver, no sé si se diga el precio, pero ¿a dónde está el precio? Ah, pues aquí está, miren, exactamente, también cuesta 5.200, pero cuesta euros. Si lo quiero nada más para mí, cuesta 4.300 euros. Entonces, pues, pues con mucha pena tuve que aguantarme las ganas de conocer el estado del mercado mundial de materiales magnéticos. Mejor decidí seguir desarrollando materiales magnéticos y en algún momento dado, quizás, cuando alguna empresa llegue a tener algún interés, pues platicar con ellos para comprar este informe. Bueno, ¿cómo medimos la permeabilidad magnética en el laboratorio? Fíjense que en nuestro laboratorio contamos con una técnica que mide la impedancia compleja. Como ustedes saben, cuando usan corriente alterna para medir la conductividad de un material, entonces ya no se habla de resistencia, se habla de impedancia. Y la impedancia pues, es un número complejo que tiene su parte real y su parte imaginaria. Bueno, entonces el experimento es muy sencillo. Yo a mi puente de impedancias, es un puente de impedancias que lo que hace es que me dice cuál es la impedancia que yo ponga. Tiene unas terminales, yo conecto unos alambres a mi muestra y a las terminales, y el equipo me dice cuál es la impedancia, pero muy importantemente, este equipo varía la frecuencia de la corriente que le pones, corriente alterna. Entonces yo puedo variar la frecuencia de mi corriente desde 10 Hz hasta 13 MHz. Y esta técnica de medir impedancias en función de la frecuencia se conoce como espectroscopía de impedancias, precisamente. Aquí usted lo estoy indicando. Entonces, hay una forma muy fácil para medir la permeabilidad magnética de un material. Si yo conozco su impedancia compleja, lo único que tengo que hacer es multiplicar por este factor. G es un factor geométrico que tiene que ver con la muestra, y J es la base de los números imaginarios, y W es la frecuencia. Entonces, si yo conozco la impedancia compleja de un material, yo puedo medir su permeabilidad compleja. O sea, puedo medir la parte real de la permeabilidad magnética y la parte imaginaria. Y lo interesante de esta técnica es que nos ha permitido estudiar cómo se ve el comportamiento de la permeabilidad magnética en función de la frecuencia. Entonces, rápidamente les explico. Estudiamos muchos tipos de materiales, pero unos en particular que estudiamos se conocen como aleaciones amorfas. Una aleación amorfa es un material cuyos átomos no guardan un arreglo periódico en el espacio, sino que más bien están desordenados, están distribuidos de forma aleatoria en el espacio. Para tener una idea de cómo se ve un material amorfo, pues pensemos más o menos por ejemplo, en un desfile
en un desfile del 15 de septiembre. Los soldados van formando líneas muy específicas, muy bien arregladas de soldados. Eso correspondería a un material cristalino, un material donde hay un orden periódico de largo alcance. Así se vería un material cristalino. Los átomos serían como los soldados, dispuestos en arreglos geométricos muy bien definidos, en filas y en renglones. Ahora, un material amorfo, en cambio, los átomos se verían más o menos como una manifestación de maestros del 15 de mayo. Los maestros pues no van llevando un orden periódico, sino que más bien van todos en un tumulto, y así se ven los átomos en un material amorfo. No hay un orden periódico, sino que se ven todos desarreglados. Entonces, de esta aleación, esta es una fotografía de microscopía electrónica. Como ven, no veo puntos, no veo de hecho nada, solamente veo un arreglo ahí homogéneo, en donde no hay distribución espacial. Este es un difractorado de rayos X en la que me confirma efectivamente que el estado de esta aleación es amorfo. Bueno, el punto es que la permeabilidad del material, que tiene dos componentes, permeabilidad real y permeabilidad imaginaria, cuando yo aumento la frecuencia, se ve así, en una parte horizontal prácticamente. Esta parte me dice que hasta una frecuencia de 10 a la 5, digamos de 20.000 Hz más o menos, 10.000, 20.000, hasta una frecuencia como de 30.000 Hz aquí. No, perdón, 300.000 Hz, porque es 10 a la 5. Hasta una frecuencia más o menos como de 20.000 Hz, la permeabilidad magnética del material vale 800. Y si yo sigo aumentando la frecuencia alterna del estímulo que le estoy poniendo al material, la permeabilidad se empieza a disminuir y pasa por un máximo. Este máximo en la permeabilidad imaginaria es lo que conozco como frecuencia de relajación, y en el caso de este material están aproximadamente 800.000 Hz, o sea, 800 kHz. Entonces, ¿qué me dice esta curva? Pues me dice que para este material la permeabilidad magnética se mantiene como material magnético hasta 800 kHz. Este dato es fundamental. Cuando ustedes están desarrollando dispositivos electrónicos, les interesa mucho en un proceso de inducción o de rectificación, les interesa mucho saber su material magnético hasta qué frecuencia va a funcionar. Porque si yo sigo aumentando la frecuencia, aquí lo que me está diciendo la curva es que la permeabilidad ya prácticamente desaparece. Entonces su material magnético ya no va a producir el flujo que ustedes necesitan para su circuito. Entonces esta técnica me permite establecer estos parámetros, la frecuencia de relajación a la cual va a dejar de funcionar el flujo magnético. ¿De acuerdo? Ahora, estos parámetros están en función de los dominios magnéticos, los cuales voy a mencionar un poquito más adelante. Aquí tengo otra curva en la que cuando yo modifico un poco los parámetros de medición, en lugar de ver una meseta veo dos. Vean, esta primera y esta segunda. Entonces, esta segunda está aquí enmascarada, realmente viene por acá. Lo importante de este dato es que esta curva, lo que ahora veo es que en nuestros estudios que hemos realizado, descubrimos que este material, cuando se cambian las condiciones del experimento, tiene dos frecuencias de relajación. Esto quiere decir que el material pasa por dos etapas. Y dependiendo, en una etapa tiene una frecuencia de más de 1500, y en la segunda etapa su frecuencia cae prácticamente a la mitad. Y estas frecuencias me dicen cuál es el umbral de frecuencia en el que yo puedo mantener este valor de permeabilidad en nuestro material magnético. Bueno, entonces, hemos hecho muchos estudios sobre este tipo de caracterización, y hemos encontrado, por ejemplo, que si yo sustituyo el silicio parcialmente por germanio, lo que va sucediendo es que la permeabilidad magnética, vean ustedes, se va apagando. O sea, el germanio perjudica a la permeabilidad magnética de mi material. Aquí lo estamos viendo, empezamos con 0 germanio, es esta curva que me da permeabilidad de más de 1600, y cuando pongo 10% de germanio, que son los diamantitos, ya tengo bastante menos de 200, como 200 de permeabilidad, de 1700 a 200. Entonces, en este caso, lo que descubrimos es que el material germanio afecta el desempeño magnético de mi material. Aquí tenemos otro tipo de estudios. Aquí lo interesante es que, aquí lo que quiero demostrar para esta aleación es que nos encontramos con una aleación cuya frecuencia de corte o frecuencia de relajación es arriba de 1 MHz, es casi de 2 MHz. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que este material puede seguir funcionando como elemento inductor hasta 2 MHz. Recuerden que el anterior era alrededor de 500 kHz, pero este es 4 veces más. Entonces, esta propiedad depende fuertemente de la composición química, como lo estoy mostrando aquí. Otro tipo de aleaciones base cobalto también puede llegar, inclusive 1, 2, 3, a más allá de 3 MHz. Aquí está el pico de
de permeabilidad, podemos llegar hasta 3 MHz. Es este, 3 MHz. Eso ya es bastante, bastante alto. Para un circuito en el que ustedes necesiten inducción magnética 3 MHz, pregúntenles a los que hacen diseño de circuitos. Es muy difícil mantener flujo magnético a esas frecuencias. Bueno, ahora déjenme pasar a otro tipo de materiales que estudiamos. Son aleaciones que tienen neodimio, hierro y boro. Este tipo de aleaciones lo que hacen es que producen un momento magnético permanente y se conocen como imanes. Entonces, en estos materiales hemos estado estudiando desde hace ya muchos años cuál es el comportamiento, por ejemplo, de la magnetización de remanencia. Conforme yo cambio, por ejemplo, este es el contenido de hierro contra el contenido de tierra rara. Entonces, si yo voy aumentando, vean acá, la tierra rara aumenta hacia la derecha. Si yo aumento la tierra rara, la propiedad magnética que se conoce como campo coercitivo aumenta rápidamente, pero la remanencia magnética disminuye. Entonces, yo puedo establecer una especie de balance entre el contenido de hierro y el contenido de neodimio para ver cuál es el contenido óptimo que me da las mejores propiedades magnéticas como imán. Pero en el caso de los imanes, aquí hay otro parámetro muy importante, que es el tamaño de grano. Es lo que decía hace un momento sobre el tamaño de partícula. Cuando resulta que cuando el tamaño de grano crece más allá de 50 nanómetros, pues la remanencia se va cayendo y la coercividad puede aumentar. Sin embargo, si yo soy capaz de producirme aleación magnética con 40 nanómetros o menos, vean ustedes, la remanencia rápidamente crece y la coercividad se puede mantener en términos bastante razonables. Aquí hay una micrografía que obtuve mediante microscopía electrónica de transmisión. Aquí podemos ver el tamaño de los cristales de este tipo de aleaciones. Son esta barra es de 50 nanómetros. Entonces, estos cristalitos que ustedes pueden ver son del orden de 20, 15 nanómetros. Entonces, quiere decir que las técnicas que estamos utilizando para producir aleaciones magnéticas nanoestructuradas, pues es muy eficiente. Puedo ver una distribución homogénea de cristales muy pequeñitos. Y aquí, por ejemplo, puedo jugar con la composición. Si yo le pongo niobio a mi composición original de neodimio, hierro, boro, puedo manipular la coercividad, que es este punto de cruce. De hecho, la puedo duplicar. Puedo pasar de casi 600 a casi 1200, únicamente agregando 4% de niobio. Bueno, todos estos estudios nos han permitido establecer los rangos de composición química y de tamaños de grano que me dan máximas propiedades magnéticas. Por ejemplo, aquí está un resumen. Las composiciones que hemos estado trabajando en los últimos años nos han permitido establecer que para lograr la máxima saturación magnética, vean ustedes, hasta de 2.15, depende de las fases que yo tenga, puedo lograr coercividades también muy bajas o muy altas según la composición química. Y bueno, esta es la tabla que les quiero mostrar. Aquí están los resultados finales. Después de varios años de estudio, pues hemos concluido que estas dos composiciones me pueden dar esta propiedad que se llama densidad de energía, es decir, la capacidad que tiene el imán para almacenar energía, de hasta 130 kJ por metro cúbico. Este es un dato realmente notable para nuestras investigaciones. Bien, otro tipo de materiales magnéticos que hemos estado trabajando de este tipo son base óxidos. Vean ustedes, aquí combinamos un óxido que puede producir campos coercitivos muy altos con una ferrita que no necesariamente tiene que tener tanta coercividad. Ven ustedes, estos son óxidos que se producen por métodos químicos suaves. Aquí hay una microestructura donde estoy mostrando que la esencia de la estructura de los materiales es cristalina. Y aquí tengo una serie de parámetros que me permiten ver realmente cómo puedo yo combinar dos fases diferentes, una fase magnética dura y una fase magnéticamente suave, para obtener remanencias y sobre todo campos coercitivos del orden de 8000 hertz, que es lo destacado de estas aleaciones. Bueno, otro tipo de aplicación de materiales magnéticos que estudiamos es lo que se conoce como el efecto magnetocalórico. Rápidamente lo voy a explicar. En un material sólido, la entropía del material, espero que más o menos estén familiarizados con ello, la entropía tiene que ver con el desorden que tiene un material. Entonces, en un material cristalino hay dos tipos de desorden. El desorden magnético, que lo producen los momentos magnéticos de los átomos, y el desorden de la estructura cristalina. Y entonces, resulta que cuando ustedes aplican un campo magnético en condiciones adiabáticas, la termodinámica básica nos dice que si hay un cambio en la entropía en condiciones adiabáticas, quiere decir que una de ellas tiene que aumentar a expensas de la otra. Entonces, si yo aplico un campo magnético, disminuyo la entropía magnética. Pero en condiciones adiabáticas, eso me obliga a que entonces la otra entropía, que es la entropía cristalina, tiene que crecer.
Entonces, ¿qué significa que la entropía cristalina crezca? Pues significa que el material aumenta su temperatura. Y eso es justamente lo que se conoce como efecto magnetocalórico. Cuando un material magnético yo le aplico un campo externo, un campo H, el material se calienta. Ahora, si yo en ese momento me llevo el calor en exceso que está produciendo el material mediante un fluido o algún otro mecanismo, de manera que yo pueda bajar la temperatura que originalmente había subido el campo magnético, cuando yo apago el campo H, el material no va a regresar a su temperatura original, va a regresar a una temperatura más baja, porque el calor que tenía de excedente me lo llevé en un circuito, en un flujo, pues, de arrastre de calor. Entonces, como ya podrán imaginarse varios de ustedes, eso significa que, pues, que podría ser un ciclo de refrigeración con un material magnético. En lugar de usar los gases que ahorita se usan en los ciclos de compresión, expansión, podría usar un material magnético para producir un ciclo de enfriamiento. Y bueno, pues en ese sentido hemos estado estudiando algunos materiales. Aquí están compuestos cerámicos, aquí están bien ustedes las curvas de entropía, pero lo que quiero mostrarles es aquí el cambio de temperatura. Resulta que en este tipo de materiales que hemos estado estudiando logramos encontrar que un material de este tipo puede cambiar hasta en 1.18 más o menos grados su temperatura cuando yo aplico un campo de un Tesla. Eso pues, todavía es relativamente poco, pero quiere decir que este fenómeno es modulable, se puede controlar muy bien en los materiales que nosotros estudiemos. ¿De acuerdo? En este tipo de materias hemos hecho muchos estudios a nivel de microscopía electrónica, por ejemplo. Aquí tienen estas imágenes muy detalladas. Y bueno, creo que ya voy terminando. Esta tecnología tiene el potencial de poder desarrollar refrigeradores magnéticos en base a elementos enfriantes de tipo magnético. También hemos hecho muchos estudios sobre nanopartículas magnéticas, hemos estado estudiando sus propiedades magnéticas, y este tipo de partículas magnéticas así muy pequeñitas del orden de 10, 15 nanómetros, tiene la particularidad de que cuando se someten a un campo magnético alterno, estas partículas se pueden calentar, las partículas magnéticas chiquititas del orden de nanómetros. Y cuando se calientan, pueden producir, pues, obviamente, calor muy específico, muy localizado. Entonces, estamos ahorita colaborando con unas personas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para probar partículas magnéticas en tumores. De manera que al inyectar partículas magnéticas sobre el tumor y al ponerles un campo magnético alterno, las partículas magnéticas produzcan un calor suficiente para quemar localmente el tumor, nada más el tumor, nada más sería el que se vería afectado. Bueno, ya voy a terminar, prácticamente estoy en lo último. Estas son técnicas que hemos estado desarrollando en tiempos recientes para estudiar el campo magnético dentro de nanoalambres. Entonces, sí hay técnicas en las que podemos ver, miren, este nanoalambre tiene aproximadamente 80 nanómetros de diámetro y tiene como 300 nanómetros de largo, y con técnicas especializadas de microscopía electrónica yo puedo ver el flujo magnético. Y lo puedo ver, ¿eh? Esto es en un microscopio electrónico. Yo puedo ver el flujo magnético dentro del material. Muy bien, bueno, pues aquí está la lista de colaboradores y de mi parte, pues ya sería todo por mencionar. Profesor, Sabino, quedo a sus órdenes para un poco de preguntas y respuestas que usted me indique. Sí, muchas gracias, Israel. Bueno, vamos a usar el símbolo, el icono de la manito, de levantar la mano por si los que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Veo a Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Rojas y soy estudiante de la maestría en Ciencias de Ingeniería aquí en el ITLA. ¿Me podrías explicar un poquito mejor lo de la permeabilidad de las aleaciones? Claro que sí, claro. A ver, la permeabilidad magnética, ¿lo ven o no lo ven? No lo veo. Ok, déjame entonces compartirlo. Sí, gracias. ¿Cómo comparto? Hacia allá, a ver, aquí está. Aquí está, ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Bien, la permeabilidad magnética, a ver, bueno, de hecho lo puse aquí al principio. La permeabilidad magnética se define como el cociente entre la inducción y el campo aplicado. La inducción es la respuesta del material, el campo H es el estímulo del material. Entonces, la permeabilidad magnética de tu material te dice básicamente qué tan fácilmente responde, qué tan magnéticamente responde el material cuando tú lo estimulas con un campo H.
Entonces, por ejemplo, imagínate para un material que tiene, de hecho ya lo vimos por ahí en las curvas que presenté, un material que tiene, por ejemplo, 1500 de permeabilidad. Significa que para B igual a 1500, H puede ser 1, porque 1500 entre 1 pues da 1500. Entonces, Claro. ¿qué quiere decir eso? Que si yo pego, lo que quiere decir físicamente es que si yo le pongo un pequeño campo magnético, tan pequeño como 1, a mi campo, a mi material magnético, el material va a responder con una inducción de 15.000 en su interior. O sea, va a multiplicar el campo H externo, el estímulo, lo va a multiplicar por 15.000. Entonces, eso es el flujo magnético dentro de ese material es un flujo muy grande. Entonces, la permeabilidad magnética μ me dice qué tan grande es esa propiedad. Porque también puede haber permeabilidades magnéticas muy chiquitas. Por ejemplo, en un imán. En un imán las permeabilidades magnéticas no son del orden de miles, son del orden de décimos o de centésimos. Eso quiere decir que para un imán, que yo le ponga un campo externo, su cambio de flujo va a ser muy chiquito. Y eso físicamente tiene mucho sentido, porque un imán ya tiene una magnetización muy grande dentro de sí mismo. Y por lo tanto, no necesita de un estímulo externo para producirla. ¿Me explicó? Por eso su permeabilidad es muy chiquita. Pero hay otro tipo de materiales magnéticos que tienen esta característica. Si yo les pongo un pequeño campo externo, producen mucha magnetización en su interior. Por eso su permeabilidad magnética es grande. Ese tipo de materiales, por cierto, se llaman materiales magnéticamente suaves, que tienen permeabilidades muy grandes. Se llaman suaves porque quiere decir que son muy fáciles de producir flujo magnético. En cambio, material como un imán se conoce como material magnéticamente duro porque la magnetización ya la tienen. La supermeabilidad no necesita un campo H externo para producirla. No sé si quedó un poco más claro. Sí, y perdón, otra pregunta. ¿El Claro. tamaño del grano afectaría a la permeabilidad? Sí, es lo que se conoce como la permeabilidad es lo que se conoce como una propiedad extrínseca. O sea que depende de la microestructura de tu material. Por supuesto que sí, afecta y afecta bastante. La permeabilidad Perfecto. magnética afecta muchísimo, perdón, el tamaño del grano afecta notoriamente la permeabilidad magnética de un material. Así es. Perfecto, muchas gracias. De nada. Gracias, doctor. ¿Algún otro participante de alguno de los profesores, estudiantes, egresados? Tenemos una mezcla hoy en el seminario, o sea, lo común es eso, que estén algunos profesores, están Claro, algunos claro, estudiantes vigentes, pero también tenemos egresados que claro. participan con Por nosotros. supuesto, sí. Uh-huh. Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo se levanta la manita? José, no, adelante, José. Don Israel Betancourt, ¿cómo le va? Muy estimado doctor, profesor, ilustrísimo José Solís, los saludo con mucho gusto. Muy bien, estoy muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Lamentablemente ahorita tuve que ir a la escuela, estaba haciendo algunas cosillas unas firmas que tenía un equipo que llegó y todo es microscopía de fuerza atómica, entonces pues ya Genial. tuve que ir. Sí, está muy bien, pero bueno, ya nos Felicidades. rompió, pero aquí estoy presente y en la lucha. Mucho gusto saludarte, claro que sí. Un placer. Mira, muchas gracias por corresponder a nuestro llamado. Al La verdad contrario, es que muchas gracias a siempre ustedes por invitarme. es un placer tener y un honor a Gracias. estimado doctor Israel. La pregunta sería la parte técnica, pues bueno, no tanto, sino tenemos varios de los estudiantes y colegas de investigación. Entonces, todavía hay posibilidades de que hubiera alguien que hiciera, ya sea residencias allá con ustedes, o que se involucraran en algún proyecto de investigación por parte de estudiantes para quizá coautorear, digamos, una tesis de grado. ¿Cómo ves? Sí, claro, José, pues tenemos un convenio que hasta donde yo recuerdo, pues está vigente. Está vigente, sí. Está vigente, sí, claro que sí, lo platicamos, por supuesto. Aquí, bueno, tenemos una página de internet, www.im.unam.mx. Sí. Bueno, hay muchas líneas de investigación, acérquense, por supuesto. Aquí la cosa Ahorita es está un identificar. poco lento, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Está un poco difícil ahorita o cómo ves? Bueno, ahorita en particular está complicado porque estamos cerrados. ¿Ok? Ahorita tenemos cierre de instalaciones, José.
Entonces, ahorita en particular no se podría. Una vez que retornemos a un semáforo verde, sobre todo, en el que nos permita un libre flujo de personas, pues podríamos retomarlo ya con mucha mayor formalidad. Pero ahorita tienes razón, ahorita está complicado porque no tenemos acceso todavía a los laboratorios. Pero si hay alguna situación en particular que te interese, pues lo podemos checar, aunque te voy a repetir, para mí sería mucho más fácil ofrecerte un acceso, una colaboración en tiempos ordinarios, digamos, en tiempos ya de apertura. Sí, el asunto es porque traemos, ¿te acuerdas que íbamos a hacer alguna cuestión tribológica con unas como si fueran moneditas de materiales de los que tú trabajas? Entonces, eso se postergó, pero ahorita podría quedar muy bien porque ya tendríamos equipamiento para ahora sí caracterizar la parte tribológica de estas, pues de estos nuevos materiales que tú generas. ¿Cómo ves? Pues perfectamente, no tengo ningún problema, al contrario, me interesa mucho la idea, lo podemos tomar, por supuesto. Mira, ahorita te voy a repetir, en semáforo naranja está complicado, pero en cuanto pasemos a semáforo amarillo ya podemos recibir cierto nivel de gente. Yo te invitaría pues que retomáramos, te invito a que vengas o voy a saludarte con mucho gusto en semáforo amarillo. Y si empezamos a platicar algunos detalles para que podamos adelantar algo, podemos irlo planeando, por supuesto. Excelente. Pues muchas gracias y de nueva cuenta estamos muy, digamos, contentos por tu amable consideración. Y bueno, en espera de que no sea ni la primera de esta nueva normalidad, ni la última, ¿verdad? Que tú sigas atendiendo, nos sigas haciendo el gran favor pues de ayudar, de colaborar con nosotros. La verdad es que siempre estamos ávidos, toda la gente de posgrado, de personas como tú, ¿no? Que admiramos y que pues estamos... Gracias, igualmente, gracias. Muchas gracias, Sí. Israel. Pues de nada, pues, y cuenta con ello. Es nada más cuestión de que baje un poquito esta situación, se relaje un poco más la situación. Sí, hombre. Sí, tenemos una situación de desgracia, pero ahí está. Complicada, Ok, pues gracias, gracias Manuel. Con esto yo terminaría. Muy bien, gracias. Profesor Sabino, usted dígame. Espero que estén viendo mi pantalla, ¿no? No veo más preguntas. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Sí, bueno, vemos, pues nada, como no hay más preguntas, pues solamente le voy a hacer llegar por vía electrónica un reconocimiento que tuvo a bien firmar nuestro director, donde, bueno, pues dice Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, otorga el presente reconocimiento al doctor José Israel Betancourt Reyes por su participación como conferencista del tema Propiedades magnéticas de materiales y nanoestructuras en el seminario de investigación de la División de Estudios de Posgrado de Investigación, dado pues el día de hoy, firmado por el doctor Gustavo Flores Fernández. Una vez más, agradecerle, doctor, su participación. Nos agrada muchísimo que exista esa disposición por parte tanto de usted como del instituto. También tuvimos acá en una ocasión anterior a la doctora Sandra y pues en cuanto podamos, en cuanto pues regresemos a una situación un poco menos estresante y tensa como la que tenemos ahora, pues sería muy beneficioso para nuestro posgrado pues poder aprovechar todos esos recursos y tanto humanos como materiales de los cuales ustedes disponen. Una vez más le agradezco muchísimo y le agradezco también a todos los participantes en este seminario. Ya recibirán una invitación para nuestra próxima sesión en el mes de marzo. Así concluimos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, profesor. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por su interés, por su atención. Y por supuesto que seguiremos en contacto. Cuídense mucho. Saludos a todos, a la familia. Gracias. Gracias. Claro que sí, igualmente. Cuídense, por favor. Cuídense.